Listo. Entonces, vamos a empezar con la parte de estequiometría, sí. La parte de estequiometría, de cierta forma, está directamente ligada a la parte de reacciones químicas y recuerden que la parte de reacciones está ligada directamente a la parte de formulación. Entonces, son prácticamente como diferentes temas que se van encadenando entre sí. ¿Ok? El tema que vamos a revisar el día de hoy habla un poquito más respecto a proporciones. Entonces, quisiera saber si tal vez tuvieron la oportunidad de leer un poquito de la materia de lo que vamos a revisar ahora de estequiometría. Ya, sí, algunos sí. A ver, entonces, ¿qué dirían ustedes, quienes sí leyeron? ¿Qué entenderían ustedes por estequiometría? ¿Qué es el cálculo que determina las proporciones entre los reactivos y productos de una reacción? Ya, gracias, Carla. Perfecto. Entonces, vamos a revisar la materia. Listo. Nosotros en las clases anteriores, cuando hablábamos de redox, ya habíamos hablado de la palabrita estequiométrico, ¿no? ¿En dónde habríamos utilizado esta palabrita? ¿Se acuerda alguien? Los coeficientes. Coeficientes estequiométricos que nos permitían hacer ¿qué cosa? ¿Qué igualábamos con esos coeficientes? El número de átomos de un compuesto en un reactivo. ¿Qué digo? De un elemento. Ya, de los elementos, ¿no es cierto? Entre reactivos y productos era para igualarlos. Perfecto. Entonces, en base a eso también podemos hablar de que la estequiometría nos permite generar ciertas proporciones entre los valores que tenemos de reactivos y productos, pero ya no vamos a entrar tanto a la parte atómica como tal, sí, sino ya vamos a empezar a hablar desde otros puntos de vista. Entonces, como decía Carla, es la química, ¿no es cierto? Es la parte de la química que se ocupa del estudio de las cantidades que forman parte de un compuesto, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La cantidad de reactivos y de productos que participan en una reacción química, y esto será de acuerdo a algunas leyes que se conocen como las leyes ponderales, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado previamente, ¿no es cierto?, de que es sumamente importante considerar cuáles son las cantidades de reactivos y productos. Ya no solamente nos enfocamos en qué reactivos hay, en qué elementos hay, sino en las cantidades, ¿ok? Y las cantidades, cuando hablamos de los elementos, no solamente nos referimos al número de átomos que intervienen, sino también empezamos a hablar ya de otras cantidades, como números de mol, como peso molecular, ¿sí? En donde interviene también la masa atómica, el número de Avogadro, entre otros, ¿sí? Entonces, para poder trabajar la estequiometría, nos vamos a basar en las leyes ponderales. Estas leyes son las que se utilizan justamente para la estequiometría para poder entenderla mejor, ¿sí? Además, es como una base que nos permite realizar cálculos de una forma un poco más específica para poder resolver ciertos problemas, ¿ok? Entonces, algunas de estas leyes ponderales y las que nosotros vamos a revisar básicamente van a ser la ley de Proust y la ley de Lavoisier, ¿ya? Entonces, la ley de Proust es la ley de las proporciones constantes o proporciones definidas y la de Lavoisier, en cambio, es la ley de la conservación de la masa, ¿ok? Denme un segundo. Ya. A ver, entonces, vamos a ir revisando una por una estas leyes ponderales. Previo a esto, quisiera saber si ustedes tienen claro cómo se encuentra el peso molecular. ¿Cómo puedo encontrar yo el peso molecular de un compuesto o de un elemento? O de un compuesto en realidad. ¿El peso es la masa molecular? No. A ver, se basa en una masa, pero ¿en qué masa es en específico? Nos vamos a basar en una masa que nosotros podemos encontrar directamente en la tabla periódica. ¿Cómo se llama esa masa? Masa atómica. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a considerar para mi peso molecular el número de átomos del elemento, es decir, el sufijo.
¿ok? Y me voy a fijar también en la masa, justo la masa atómica de cada uno de los elementos. Perdón, la masa molecular, ¿ok? Entonces, yo voy a revisar, ¿no es cierto?, de cada uno de los elementos para poder encontrar y voy a ir proporcionándola en función del número de átomos que tiene cada elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo este compuesto. ¿Cómo encuentran el peso? Primerito tengo que ver qué elementos están interviniendo. Está interviniendo el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, ¿no es cierto? Es un hidróxido de sodio. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de esta masa del sodio? ¿Cuál es el valor de esta masa que decíamos del sodio? Quisiera que tengan a mano, porfa, una tabla periódica. 23. 22.99. Ya, muy bien. La masa atómica básicamente nos va a dar un valor que va a estar en decimales, ¿sí? En algunas bibliografías le redondean y lo utilizan como un entero, en otras, en cambio, lo utilizan como decimal. Nosotros, por lo pronto, vamos a utilizarle como entero, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuánto es del sodio? 23. 23. Perfecto. ¿Cuántas moléculas, cuántos átomos tengo de sodio en este caso? 1. 1. Por lo tanto, 23 por 1 me quedan 23. Ahora, del oxígeno, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. 16. ¿Cuántos átomos tengo? 1, por lo tanto me queda 16. Finalmente del hidrógeno es 1, ¿no es cierto? Por 1 me queda 1. Esta multiplicación por 1 no necesariamente tienen que hacerla, yo estoy haciéndola para que recuerden cómo funciona, ¿ya? Entonces, el peso molecular de todo este compuesto va a ser 23 más los 16 más 1. ¿Cuánto me queda? 40. Bueno. Ahora, ¿en qué unidades me va a salir? Me va a salir en gramos sobre mol. ¿Ok? Siempre el peso molecular lo vamos a considerar en gramos sobre mol. ¿Hasta aquí estamos claros? Esta era como una introducción nada más, ¿ok? Ahora sí vamos a revisar. Entonces, la primera ley ponderal que vamos a ver es la ley de Proust o la ley de las proporciones constantes. Esta ley nos dice que las proporciones de los elementos que intervienen para la formación de un compuesto siempre será exactamente la misma, ¿ok? Es decir, tiene que haber la misma proporción respecto a reactivos que a productos y además para generar un compuesto en particular, la proporción tiene que mantenerse siempre exactamente igual. Porque si la proporción cambia, cambia el compuesto que estamos creando. ¿Se entiende? Entonces, básicamente Proust nos dice que para formar un determinado compuesto, dos o más elementos químicos se unen siempre en la misma proporción de peso o porcentaje. La relación en la que se combinan las sustancias durante la reacción química siempre va a tener una relación proporcional y constante. Es decir, por ejemplo, si yo necesito formar agua, siempre tendré que tener una proporción de peso de hidrógeno y de oxígeno que formen esta agua. ¿Sí? Es como constante. Aquí yo voy a considerar que intervienen, por un lado, los moles de cada una de las sustancias y por otro lado, el peso molecular. Cuando yo hablo de moles, generalmente podemos nosotros referirnos directamente considerando el número estequiométrico, el coeficiente estequiométrico que tenga en la fórmula, ¿ya? A ver, por ejemplo, tengo agua. Tengo H2 y O2. Acuérdense, tienen dos moléculas, ¿no es cierto? Porque están en estado libre, tanto el hidrógeno como el oxígeno. Y aquí se pone este 2 para equilibrar. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos moles tiene el hidrógeno? 2. ¿Cuántos moles tengo de oxígeno? 1. ¿Cuántos moles tengo de agua? 2. ¿Sí?
Ahora, el peso molecular de hidrógeno H2 tengo 1 por 2, 2. Del oxígeno O2, el oxígeno era 16 por 2, tengo 32. Y del agua, ¿sí? Tengo la suma de ambos, que sería 2 por 1, 2, más 16, 18. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo el mol y el peso molecular, voy a sacar la masa para saber si existe o no esta proporcionalidad. Entonces, 2 por 2 me quedan 4 gramos, 1 por 32 me quedan 32 gramos y 2 por 18 me quedan 36 gramos. Recuerden que como el peso molecular está en gramos por mol, el mol y el mol se simplifican al momento de multiplicar y nos queda el resultado en gramos. ¿Ok? ¿Qué explica esto? Básicamente, si se fijan, si yo solamente reviso en moles, tengo 2 moles más 1 mol, 3 moles que me dan como resultado 2 moles. Entonces, no estoy hablando de que hay una proporción en los moles. En peso molecular, 2 más 32 sería 34, que me da 18, no está bien, ¿cierto? Por lo tanto, el peso molecular tampoco es proporcional. Pero si saco la masa multiplicando estos dos, sí hay la proporción que necesito. 4 más los 32 son 36, que es justamente lo que obtengo de masa en el producto. ¿Ok? Y entonces, ¿yo cómo sé que es una proporción? Porque si lo divido, siempre me va a quedar exactamente la misma proporción. Por ejemplo, si yo simplifico todo esto para 2, me quedan 2, aquí me quedarían 16, 16 más 2, me quedarían acá la mitad justo, 18. Es la misma proporción, es decir, que si yo tengo una proporción de hidrógeno, siempre va a ser la misma de oxígeno, siempre va a ser la misma de agua. Eso significa que yo simplifique lo que simplifique, me voy a volver a quedar con lo mismo. Fíjense, si simplifico para 4, 4 para 4, 1, 32 para 4, 8, 36 para 4, 9. 1 más 8, 9. Tengo exactamente lo mismo en reactivos, en productos, y la masa que se genera, ¿no es cierto?, es proporcional y constante. Es decir, tengo una proporción respecto al hidrógeno, una proporción respecto al oxígeno y una proporción de ambos juntos. ¿Listo? Hasta aquí, ¿me hice entender? Ya, vamos con la siguiente parte. Entonces, ahora vamos a ver una parte que en realidad es como una aplicación de esta propiedad de esta ley de Proust, que vamos a llamarle la composición porcentual. Así como nosotros acabamos de decir que la masa está en una proporción específica, si nosotros encontramos esta información ahora en porcentaje, va a volver a pasar exactamente lo mismo, ¿ok? Es decir, que el porcentaje que representa a cada elemento dentro de esta molécula que estoy formando no va a cambiar, ¿sí? Y eso no importa de qué tamaño sea la muestra, porque yo estoy hablando de moléculas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero formar cloruro de sodio, siempre la proporción entre el cloro y el sodio tendrá que ser exactamente la misma, tenga una molécula o tenga 1000 moléculas, la proporción para que de mezcla, digamos, de unión, siempre va a ser exactamente la misma. Y como es la misma en masa, también es la misma en porcentaje, ¿ok? Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Primero, para obtener el porcentaje necesito la masa del elemento dividida para la masa del compuesto, ¿ok? Y a ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, ¿qué necesito primerito? Encontrar el peso atómico de cada uno de los elementos que componen un compuesto, ¿no es cierto? Y luego sacar el total del compuesto. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un hidróxido de calcio. CaOH. ¿Ok? Este es el compuesto que yo voy a trabajar. Entonces, OH2, perdón. Porque el calcio tiene 2, ¿no es cierto? Entonces me quedaría CaOH2. Ahí sí. Muy bien. Entonces, ¿cuántos átomos tengo yo de calcio? 1. ¿Cuántos tengo de oxígeno? 2. ¿No es cierto? ¿Cuántos tengo de hidrógeno? 2. Ahora sí saco la masa atómica relativa y en la total. Entonces, relativa. Del calcio es 40. Como tengo solo un átomo, me quedan 40.
Del oxígeno son 16. Como tengo 2, me queda 32. Y del hidrógeno es 1. Como tengo 2, 2. Sumo todos y me quedan 74 unidades por mol o gramos sobre mol. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo convierto esto en porcentaje? Simplemente aplico esta ley, esta de aquí. La masa de cada elemento dividido para la masa total del compuesto por 100. Entonces, si quiero sacar solo del calcio, serán los 40, ¿no es cierto?, para los 74 por 100. Si quiero sacar del oxígeno, entonces será los 32 dividido para los 74 y eso por 100, ¿ok? Y finalmente el porcentaje de hidrógeno, ¿sí? Tengo 2 del hidrógeno dividido para los 74, que es el total, y por 100. ¿Ok? ¿Está claro? Y entonces yo saco los porcentajes. La suma de los 3 porcentajes, ¿cuánto tendrá que darme? 100%. 100%. ¿Por qué? Porque mi producto me va a dar necesariamente, es el 100%. ¿Ok? Estos de aquí, entre todos, tienen que darme ese 100%. Les voy a pedir ahora que ustedes individualmente encuentren exactamente lo mismo, ¿cierto? Los porcentajes del ácido sulfúrico. ¿Listo? Les voy a dar exactamente unos 5 minutitos, ¿será suficiente? Para que encuentren ustedes los porcentajes de cada uno, ¿ok? Del hidrógeno, del azufre y el oxígeno. Entonces, 5 minutitos y me indican cuánto les queda. Ya saqué yo el porcentaje. ¿Listo? ¿Pudimos sacar ya todos? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer exactamente igual que en el ejemplo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es, ¿no es cierto?, verificar cuántos átomos tengo presentes. Es el H, el H2, ¿no es cierto? Es el azufre,
y es el oxígeno. ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno? 2, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos de azufre? 1. ¿Cuántos átomos tengo de oxígeno? 4. Ahora, ¿cuánto valía la masa atómica del hidrógeno? 1. 1. Como tengo 2, me queda 2. Del azufre, ¿cuánto vale? 32. 32. Como tengo 1, me queda 32. Finalmente, del oxígeno, ¿cuánto vale? 16. 16. Tengo 4, me queda 64. perfecto. En total, entonces, ¿cuánto tengo? 98. Ya, 98 gramos por mol. Ahora, para sacar los porcentajes, entonces, porcentaje de hidrógeno va a ser igual a, ¿cuánto me salió solo del hidrógeno? Dividido a cuánto me salió en total, y a eso lo multiplico por 100. ¿Cuánto quedó? 2.04. Perfecto. Ojo con la parte de la redondeada, ¿sí? Porque si es que no redondeamos bien, nos queda mal al momento de sumar, porque tiene que quedarnos los 100, ¿ok? El porcentaje del azufre, ¿cómo sería? Tengo 32 para 98 por 100. ¿Cuánto me queda? 32,65. 32, 65. perfecto. Vamos con el porcentaje del oxígeno. Sería 64 para 98 y por 100. ¿Cuánto me quedaría? 65.31. 65, 31. muy bien. Ojo que ahí era 300 algo, por eso que 31, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si yo sumo estos tres, ¿me queda el 100? Esa es como una forma de comprobar, por ejemplo. Si los tres porcentajes suman 100, es que está bien. Dependiendo, claro, del tipo de compuesto. Si es que es binario, serán solo 2. Si es cuaternario, serán 4 y demás, ¿no es cierto? ¿Está claro? ¿Quedan los 100? Ya. Sumando, nos quedan exactamente los 100. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Eso significa que siempre el hidrógeno estará en este porcentaje, el azufre en este y el oxígeno en este. Y entre los tres nos van a dar exactamente en esta proporción, en este porcentaje en particular, nos van a dar el ácido sulfúrico. ¿Está claro? Sea una molécula o sean 1000 moléculas. ¿Estuvo claro? A ver, Ariel, Carla y Mateo, que me ayudaron respondiendo en este momento el ejercicio. Sí, me mandan un mensajito por interno en la plataforma para ponerles un puntito, ¿ya? Ok. Vamos ahora con el último de estas leyes, que viene, que es esta ley de Lavoisier, ¿ya? De esta ley yo ya les había hablado antes, ¿no es cierto? Es una ley súper conocida, súper popular, que dice básicamente que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es porque básicamente la materia no se crea como tal, ¿no es cierto? No puedo yo eliminarla ni puedo crearla. Por lo tanto, en una reacción química, las proporciones nunca pueden estar desiguales porque estaríamos asumiendo que o se creó o se destruyó. Y eso es científicamente imposible, ¿ok? Entonces, la masa, la suma de la masa de los reactivos tendrá que ser necesariamente igual a la suma de la masa de los productos. Y en una relación, los átomos, nunca pueden desaparecer. Lo que está sucediendo al momento de generarse la reacción es que se reordenan los átomos, ¿no es cierto? Se agrupan de otra forma y por lo tanto me da como resultado los diferentes compuestos. Entonces, fíjense, lo que pasa no es que elimino ni aumento, ¿no es cierto?, ningún átomo, sino que simplemente lo reordeno. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí?
Ahora, cuando hablamos nosotros de relaciones cuantitativas, ¿sí? Nos referimos a las cantidades, ¿cierto? Entonces, las relaciones pueden ser entre reactivos y productos, solo entre reactivos o solo entre productos. Y cualquier cálculo de este tipo que se vaya a llevar a cabo tiene que estar en función de una ecuación equilibrada o balanceada. ¿Qué significa que una ecuación química esté balanceada? ¿Cuándo una ecuación química está balanceada? ¿Qué significa que la ecuación química esté balanceada, chicos? Que esté igualada. Gracias. Que esté igualada, ¿ok? Que es lo que vimos la semana anterior. ¿Cómo igualarlas? Ahora, lo que les decía previamente, el redondeo es sumamente importante al momento de resolver este tipo de cálculos para que nos den los resultados lo más cercanos, ¿no es cierto?, a lo que buscamos. Entonces, siempre vamos a trabajar absolutamente todos los cálculos estequiométricos con 2 decimales, ¿sí? Todo lo que hagamos vamos a hacer con 2 decimales y por lo tanto vamos a tener que redondear el tercero. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, aquí tengo, por ejemplo, algunos números y cómo se redondearía. El número, el tercer número, si es que es menor a 5, hace que el segundo número se mantenga. Si el tercer número es mayor o igual a 5, hace que el segundo número aumente. ¿Ok? Fijémonos en el primer número, me dice 15,286,45, Como lo que quiero son 2 decimales, el que yo tengo que ver es el tercero. ¿Listo? El tercero, en este caso, me dice 6. El 6, al ser mayor que el 5, directamente me indica que tengo que subir. ¿Ok? Por lo tanto, el valor redondeado me va a quedar 15,29. En el segundo caso, 3,124, hay más números, no me interesan porque a mí me interesa solamente hasta la tercera cifra. La tercera cifra es menor a 5, por lo tanto, la segunda cifra se mantiene. En el tercer ejemplo, tengo la tercera cifra 5 exactamente, el 5 hace que aumente. Y finalmente, tengo un decimal en el cual tengo un 9. Como el 7 hace que el 9 suba 1, y después del 9 ya no hay más, ¿no es cierto? Si es que hablamos de unidades. Entonces, lo que va a pasar es que tiene que subir también el anterior. Por ejemplo, este 155,497, el 7 hace que el 9 suba. Como el 9 no puede subir uno más, entonces hacemos que suba el anterior. El 4 sube a 5. Me queda 155,50. ¿Esto está claro? Sí, listo. Ahora, vamos a ver un video rapidísimo. Les voy a poner en el chat. ¿Ya? Es un video súper breve sobre un cálculo estequiométrico. Vamos a ver ahora ya las relaciones que hay entre los diferentes compuestos, entre los moles y los gramos, entre moles y entre gramos, ¿ok? Entonces les voy a dejar este videito, dura un poquito más de 4 minutos. En 4 minutos entonces conversamos, ¿ya? Avísenme porfa si es que pueden acceder al video. ¿Sí? Listo. ¿Listo? ¿Pudimos ver? Ok. Me ayudan encendiendo nuevamente cámaras. Listo. Entonces, como ustedes pudieron ver en el video, ¿no es cierto? Se desarrolla un ejercicio en el cual se va trabajando algunas cosas que ya hemos visto y otras que son un poco nuevas. Cosas que ya hemos visto, por ejemplo, la parte de formulación, de igualación de la reacción. Cosas que son nuevas, el tema de cómo yo relaciono las cantidades, las proporciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir revisando estas relaciones, digamos.
Son relaciones cuantitativas porque yo hablo directamente de cantidad, ¿ok? Las tres relaciones que vamos a revisar en este momento son la relación mol-mol, la relación mol-gramos y la relación gramos-gramos, ¿ok? Para empezar con la relación mol-mol, ¿qué es un mol? ¿O qué entenderían ustedes por mol? ¿Alguien sabe lo que es un mol? Una unidad de medida. Una unidad de medida del sistema internacional, ¿ok? Que se refiere a la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas, ya sea átomos, moléculas, iones, etcétera, que tiene tantas partículas como hay en 12 gramos del carbono 12, ¿ok? Esa es la definición como tal de este mol. Este mol va a ser siempre proporcional al número de entidades elementales, es decir, al número de elementos, ¿no es cierto?, que hay, o de cantidades o proporciones de los elementos, de acuerdo a la fórmula química, ¿no es cierto?, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los elementos que lo componen. También para este tipo de relación mol-mol, ¿sí?, vamos a tener siempre en cuenta que lo que me dan y lo que me piden tiene que estar necesariamente en moles, ¿sí? Tiene que ser la unidad básica que utilicemos en ambos casos. Entonces, me dan información en mol, me piden información en mol. Entonces, también hay que considerar un dato que es importante, que es el número de Avogadro. ¿Alguien me puede decir cuánto es el número de Avogadro? Creo que es la medida de la masa de un elemento o algo así. Ya, es equivalente a la medida de la masa, pero también es equivalente a un mol, ¿ok? Este número es 0,023 por 10 a la 23 y básicamente es equivalente a un mol de cualquier compuesto, ¿ok? Exactamente igual a un mol de cualquier compuesto. Y por lo tanto, este número me va a servir como una constante para poder ir encontrando otros datos. ¿Listo? Voy a resolver este ejemplo. Entonces, dice, para la siguiente ecuación balanceada, calcule cuántos moles de aluminio son necesarios para producir 5,27 moles de óxido de aluminio. ¿Ok? Tengo entonces el aluminio más el oxígeno y me queda el óxido. En este caso, lo primero que hago siempre es revisar que efectivamente la ecuación esté balanceada. Es decir, que esté igualada. Revisemos entonces. ¿Cuántos átomos tengo de aluminio en los reactivos? Tengo 4, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos de aluminio tengo en los productos? Tengo 2 por 2, 4. Oxígenos, 3 por 2 tengo 6, 2 por 3 tengo 6. Por lo tanto, ¿la reacción química está balanceada? Sí. Ok. Ahora, el segundo paso siempre será identificar qué me dan, qué me piden, ¿ok? Es decir, qué sustancia es la deseada, qué sustancia es la de partida. Y los diferentes datos que me están dando para poder encontrar estos moles. Acuérdense lo que les decía hace un momentito. Si es que el problema me da información en moles y me pide información en moles, entonces es una relación mol-mol. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Qué me pide el problema? Los moles de aluminio. Excelente. Me piden moles de aluminio. ¿Qué sustancia me da como base para esto? El óxido, ¿no es cierto? El óxido de aluminio. Y además me está dando la cantidad en moles.
de ese óxido de aluminio, para que yo pueda utilizar ese dato como referencia. Por lo tanto, mi sustancia de partida será el óxido de aluminio con 5,27 moles. Y entonces, para poder yo resolver, voy a aplicar algo que se llama el factor molar. Si ustedes se fijan, yo voy a hacer como si tuviera una regla de 3. ¿Ya? Entonces, en esta regla de 3 intervienen los moles. Yo les había dicho previamente que los moles estaban aquí, ¿no es cierto? En los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿qué dato tengo? ¿Qué dato me falta? 4 moles de aluminio pueden producir 2 moles de óxido de aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero producir 5,27 moles, ¿cuánto será? Ojo, los 5,27 moles quiero que sean producto. Por eso lo pongo acá. Entonces, 4 moles de aluminio producen 2 de óxido de aluminio. Si yo tengo 5,27 de producto, ¿cuántos de aluminio voy a necesitar en los reactivos? ¿Cierto? ¿Se entiende? Y por lo tanto, lo que yo hago es una regla de 3. A esta regla de 3, a este número que divido de los moles del aluminio para los moles del óxido, lo voy a llamar el factor molar. Si se fijan, entonces será lo mismo que decir directamente los 5,27 moles del óxido por los 4 del aluminio sobre los 2 del óxido. Si es que yo analizo esto como una regla de 3, entonces este por este dividido para este de acá. ¿Se entiende? Por lo tanto, mi factor molar lo que hace es relacionar reactivos, productos, ¿no es cierto? Los coeficientes, obviamente, o moles, reactivos, productos y lo que me están dando como dato base. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que va a suceder aquí es que se van a simplificar las unidades y me van a quedar la respuesta en moles, en este caso de aluminio. ¿Sí? Fíjense, me quedan los 5,27 por 4 dividido para 2. Y obtengo el resultado en moles. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Perfecto. Denme un segundo, voy a indicarles otro ejemplo. Entonces, es que yo hablo de mol-mol, ¿no es cierto? Sí, necesariamente me tienen que dar a mí cuántos moles, o sea, una cantidad de moles para que yo pueda generar esta relación. ¿Listo? Les voy a mandar yo un documento por el chat. No sé si se puede, ya les voy a revisar. A ver. A ver, les voy a mandar el documento. Déjenme ver si me permite. No. Bueno, a ver. Voy a ver si es que les mando por la plataforma o por el correo, ¿ya? En este documento hay ejercicios de todo esto de los, ¿cómo se llama? De los, de estequiometría. Está incluido hasta una parte de igualación, ¿ya? Entonces, fijémonos en este ejercicio. Dice, dada la siguiente ecuación química no igualada, ojo, aquí me está dando no igualada, la cantidad de hidrógeno obtenido al hacer reaccionar 3 moles de aluminio con 4 moles de ácido clorhídrico, ¿sí?, es... Entonces, ¿qué me está pidiendo? Primerito, ¿qué me está preguntando? Fijémonos aquí, tengo aluminio, ácido clorhídrico, y luego tengo un cloruro de aluminio y el hidrógeno.
¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuánto hidrógeno que está acá en los productos se obtiene cuando reaccionan 3 moles de aluminio con 4 moles de ácido? ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Entonces, primerito, ¿la reacción está igual, la ecuación está igualada? No, la igualo, ¿ok? Aquí ustedes pueden utilizar directamente el tanteo o pueden utilizar redos, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, ya tengo mi ecuación igualada. Se puso todos los coeficientes estequiométricos a un ladito para que se pueda igualar. Entonces, los resultados no están en la proporción estequiométrica. Entonces, tiene que haber un reactivo que esté limitando esta situación. ¿Ya? Dice que debo tener aquí los 4 moles de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, los 2 moles, ¿no es cierto?, de aluminio. A ver, los 6 moles de ácido clorhídrico me tienen que dar 4 de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Si yo tengo 2 moles de aluminio, ¿cuántos moles de aluminio me permitirán obtener estos 4? Fíjense, 2 moles de aluminio y 6 de ácido clorhídrico. Yo necesito que sea la proporción respecto a 4 de ácido clorhídrico y una cantidad de aluminio que no conozco. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me sale? 1,33 moles de aluminio. Ahora, esto significa que este aluminio se va a gastar por completo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es basar la información en este reactivo. ¿Listo? Entonces, 6 moles, nos volvemos a fijar en la proporción de arriba, me dan 6 moles, ¿no es cierto?, de ácido clorhídrico, me dan los 3 de hidrógeno. Como ya sé que voy a tener 4, ¿cuánto me va a dar? Y entonces aquí obtengo directamente los moles del hidrógeno. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que estoy buscando los moles de aluminio de acuerdo a la cantidad que me está diciendo para el ácido clorhídrico y luego la cantidad de hidrógeno de acuerdo a la cantidad de moles para el ácido clorhídrico y la cantidad de moles para el hidrógeno. ¿Está claro? Y entonces lo que yo hago es obtener estos valores que me estaba pidiendo en un inicio. La cantidad de hidrógeno obtenido al hacer reaccionar 3 moles de aluminio con 4 moles de ácido clorhídrico. Ojo, yo aquí estoy diciendo, entonces, estos dos valores vienen de aquí. Este es mi factor molar, porque viene de aquí, de la fórmula. Y aquí, en cambio, estos dos de aquí vienen este de aquí viene de la fórmula, y estos dos, en cambio, vienen de los datos que me están dando. ¿Sí? Para poder obtener el hidrógeno. ¿Listo? Ya. Ahora, en el material que se les entregó, que se les cargó en la plataforma, hay varios ejemplos. También van a tener un montón de ejercicios en la actividad semanal, ¿ya? El día jueves vamos a terminar de revisar las otras dos que nos están faltando, las otras dos relaciones, y vamos a revisar también muchos más ejercicios. ¿Listo? ¿Hasta aquí estuvo claro? ¿Sí? Listo, perfecto. Igual recuerden que si tienen dudas, cualquier sugerencia, cualquier cuestión, me pueden escribir por el correo o directamente a través de la plataforma. Nos veríamos entonces el día jueves. Cualquier inconveniente, cualquier duda, lo que sea, estoy pendiente, ¿sí? Listo, que tengan una excelente noche y nos vemos el jueves. Chao, chicos.